Buenos días, ingeniero. Vamos a realizar la exposición de lo que es el proyecto final de la materia Tecnología Mecánica 2, con las siglas MEC 288, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El proyecto final es mecanizado en torno y fresadora CNC. Bien, este proyecto fue realizado por los estudiantes Ansaldo Blacut, Camacho Moreno, mi persona Mariscal Baigorria y el compañero Puma Aguilar, en Santa Cruz, Bolivia, marzo de 2022. Bien, empezamos el contenido de este video dando lo que es una breve introducción, ¿no? Hoy por hoy, con el desarrollo acelerado de la tecnología, se puede evidenciar una notable evolución de los distintos procesos, ¿no? Hoy día nos vamos a centrar específicamente en dos procesos, que son lo que es máquinas de herramientas y el control CNC, ¿no? Inicialmente, el factor predominante que condicionó todo automatismo fue el aumento de productividad, ¿no? Posterior a esto, debido a las nuevas necesidades de la industria, aparecen otros factores, no por ser los últimos, son menos importantes. Estos factores son la previsibilidad con la cual se realiza un proceso, ¿no? En una máquina CNC, una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y el usillo, ¿no? Una vez nosotros realizamos lo que es la programación de la máquina, esta ejecuta todas las operaciones por sí sola. Cabe recalcar que estas operaciones tienen que ser las correctas, ¿no? Sin necesidad de que el operador esté manejándolas. ¿Qué implica esto? Al no tener un operador presente ahí, este permite aprovechar en otra operación a ese operador, aumentando así lo que es la productividad en las industrias. Bien, a lo largo de este proyecto, ¿por qué lo realizamos? Existe una justificación, ¿no? Bien, el control numérico computarizado es ampliamente usado en las industrias para la creación y moldado de piezas complejas de manera rápida y precisa, tanto en la máquina de herramienta del torno como también la fresadora, las cuales vamos a ver hoy. Entonces, no obstante, la utilización de estas máquinas de herramientas resulta sumamente costosa, la compra, mantenimiento y el entrenamiento para aquellas personas que la utilicen. Por ende, debemos entrenarnos nosotros para no provocar un daño más adelante por un uso incorrecto o no saber simplemente usar la máquina, ¿no? Bien, tenemos en esta página lo que son los objetivos tanto generales como específicos, donde nuestro objetivo general de este proyecto realizado es conocer los procedimientos y la realización mediante mecanizado de una pieza del sector metal mecánico que se aplica en el área tanto hidráulica, mecánica y neumática, ¿no? Mediante mecanizados hechos en un torno y o fresadora de control numérico por computadora. Dentro de los objetivos específicos nos basamos más en lo que son los usos de la máquina CNC, tanto lo que es de movimientos X, Y, Z, el diseño, ¿no?, por el cual partimos para realizar un mecanizado. Luego partimos con lo que es la realización de la investigación del software con el cual nosotros vamos a trabajar con una determinada máquina CNC. Y por último, y no menos importante, se lleva a cabo una simulación para corroborar y verificar que los códigos que acabamos de introducir sean los correctos, ¿no? Y bueno, fuera de ese proceso tenemos lo que es fabricar la pieza garantizando siempre la calidad y la precisión exigida. Y por último, realizar un análisis beneficio-costo de la máquina CNC, ¿no? ¿Por qué utilizamos una máquina CNC en vez de usar un torneado tradicional, ¿no? Bien, para llevar a cabo este proyecto tiene que haber una metodología, ¿no? Entonces, partimos de que el objetivo principal, proponer una definición acerca del concepto de torno y fresado en máquina CNC e identificar las competencias atribuidas a la misma por medio de revisión de literaturas de texto y prácticas o videos relacionados al tema, ¿no? Para seguir un buen método de investigación, primero nos plantearemos el proceso de investigación, los enfoques de la investigación, diseño de la investigación, recolección de datos, análisis de datos y por último la presentación de datos. Conociendo las medidas, cotas y tolerancia de esta pieza mediante un plano del cual partimos, vamos a poder llegar a lo que es el maquinado CNC, ¿no? Por último, se realiza lo que es la simulación, ¿no? Muy importante y necesario para ahorrarnos costos si es que nos equivocáramos. Bien, ahora mi compañero le va a hablar de lo que es el contenido del marco teórico. Buenos días, ingeniero. Yo le voy a seguir explicando con lo que es el marco teórico. El marco teórico, primeramente, la máquina del torno. La máquina del torno se considera una máquina herramienta más antigua e importante, ya que puede realizar distintas actividades como dar forma a una pieza, taladrar, pulir y realizar otras operaciones.
Ya. En la máquina del torno igual es una máquina de herramienta de accionamiento mecánico, donde el movimiento de corte corresponde a la pieza y es circular. La herramienta es una cuchilla. Luego de ahí tipos de torno que hay, hay paralelo, revólver, copiador, vertical automático, control numérico. Y después vemos lo que son las características técnicas del torno, que son tres: características generales, de capacidad, de trabajo. Después de ahí tenemos las partes del torno igual. Y otro punto importante en el torno son los ejes de movimiento del torno, que está el eje Z y el eje X. Solamente trabaja con dos movimientos, dos ejes. En el eje Z está el movimiento longitudinal y en el eje X es el movimiento transversal. ¿Ya? Luego de ahí tenemos operaciones de corte. Hacen dos operaciones de corte la máquina del torno, que son la operación de desbaste y la operación de acabado. Y en esta pieza que trabajamos en el proyecto, nuestro informe, utilizamos operaciones básicas del torno, que son cilindrado, tronzado y roscado. ¿Ya? Y los movimientos que hace el torno son movimientos de rotación, movimientos de avance, movimientos de penetración. Aquí, como se ilustra en la imagen, está el movimiento de avance, de trabajo y de rotación, de penetración. Luego lo que son velocidad de corte, la velocidad de rotación de la pieza igual, la velocidad de corte de torneado de metales. Aquí está la tabla con los metales. Luego seguimos con lo que es el fresado. Fresado es una fresadora, que es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos. ¿Ya? El fresado es un procedimiento de mecanizado de superficies planas o de formas especiales mediante herramientas de múltiples filos que giran sobre su eje arrancando material de la pieza cuando ésta se le aproxima. Ya, en la clasificación del fresado hay fresadora horizontal, vertical, universal. Y las características son las mismas características que tiene el torno. Características generales, de capacidad, de trabajo. Y aquí igual tenemos las partes de una fresadora vertical y las partes de una fresadora. Ya. Luego el movimiento de sus ejes, a diferencia del torno, tiene tres. Ya tiene ejes, movimientos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Las operaciones de corte son las mismas que la del torno, operación de acabado y de desbaste. ¿Ya? Y luego de ahí tenemos lo que son las máquinas CNC. Las máquinas CNC se utilizan en la industria moderna no solo para reducir costos de producción, sino también para disminuir tiempo de maquinado y mejorar la presión del trabajo. También en la actualidad encontramos máquinas CNC en casi todas partes, ¿ya? Que ya no solamente abarcan las grandes establecimientos industriales, sino que también talleres de todo tipo, tanto de pequeño como de mediana envergadura. La máquina CNC lo va a explicar con más detalle mi compañero. Bien. Buenos días, ingeniero. Continuando con la exposición, punto número 6, el desarrollo del proyecto. Hemos elegido dos piezas para realizar, una en el torno y una en la fresadora. El diseño del torno es un pistón de motor hidráulico, de una bomba hidráulica, que tiene una longitud de 90 milímetros, un diámetro mayor de 40 y diámetro menor de 20. También tenemos un roscado de 20 milímetros. En la máquina que hemos realizado hacerla es el torno CNC, control fan loop. El plan de trabajo, las operaciones que hemos realizado son tres. Cilindrado externo, tanto en desbaste como en acabado, también un roscado y un tronzado, ¿no? Para cortar la pieza. En la herramienta que hemos utilizado la rómica de 55 grados, que es la T01 para el desbaste, y la rómica de 35 para el acabado, que es la T03. Un roscado de 60 grados, que es la T07, y un tronzado de 4 milímetros de diámetro, que es la T05. En las condiciones de mecanizado hemos elegido un material de acero de carbono con un desbaste ligero, donde nuestra profundidad ha sido de 2 milímetros y en el desbaste y en el acabado de 0.4. Tenemos las velocidades de corte y podemos calcular la velocidad angular de corte. También tenemos el avance de 0.25 para el desbaste y 0.11 para el acabado. En la programación CNC tenemos ahí la pieza, que después la vamos a simular. Tenemos los códigos. Empezamos con el desbaste, inicio y final, acabado. También tenemos el roscado y un tronzado, ¿no? Vamos a pasar a la simulación de la pieza.
¿no? Le vamos a dar marcha para que simule. Le vamos a quitar velocidad. Ahí empieza el desbaste. Está en el desbaste del 20 milímetros. Luego va a empezar el acabado. Luego viene el roscado. Y termina con el tronzado, ¿no? Que es el corte de la pieza. Luego la otra pieza es del fresado. Hemos elegido una chapa que procesa piezas de máquina. Ahí tenemos una foto. En la máquina es una fresadora CNC, también control FANU. Las operaciones que vamos a realizar son 3: aplanado, planurado y perfilado. Las herramientas para esta son una fresa cilíndrica de diámetro 30, que es la T01, una de diámetro 5, que es la T02. Tenemos 2 brocas, una de diámetro 10, que es la T06, y una de diámetro 15, que es la T05. En las condiciones técnicas tenemos un material de acero inoxidable, donde también nos da nuestra planeado de 0.5 milímetros y nuestras velocidades de avance, ¿no? Y velocidades de corte también, en RPM. Pasamos al programa CNC, ahí tenemos la placa ya simulada. Tenemos los códigos, ¿no? El aplanado, el ranurado. Tenemos 2 ranurados, ya que hay agujeros de broca de diferente diámetro, ¿no? Para cambiar la pieza, a diferencia del torno, en la fresadora tenemos que colocar el código M06 obligatoriamente, porque si no, no hace el cambio de herramienta. Pasamos a la simulación. Sí, aquí tenemos el Unisoft abierto. Le vamos a dar marcha. Ahí empieza a hacer el aplanado de 0.5 milímetros. Vamos a dar más velocidad. Luego hacer las perforaciones, las ranurados y viene el perfilado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos otra pieza ya simulada en el Unisoft. Y continuando con la exposición, mi compañero le explicará el punto número 7. Bueno, buenos días. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el presupuesto. Bueno, para la primera pieza, que fue la que hicimos con el torno CNC, el material que usamos fue un acero 1045, que el precio por kilogramo es de 40 bolivianos. En el mecanizado, el precio por hora es de 30 a 50 dólares, dándonos un costo de 350 bolivianos. El presupuesto total de la pieza se hace en 390 bolivianos. Bueno, y en la pieza 2, que fue en la fresadora CNC, el material que utilizamos fue acero inoxidable, que tiene un costo de 120 bolivianos la barra, y el precio del mecanizado es de 35 dólares la hora, dándonos un costo total de 365 bolivianos. Bueno, como conclusiones, tenemos que este programa en 3D, de gráficos en 3D, que utiliza los simuladores de CNC, nos permite visualizar de una mejor manera el recorrido de la herramienta, y nos da una mejor comprensión y nos da un fácil aprendizaje en la programación de la máquina CNC. Este simulador no precisa muchos requerimientos técnicos en una computadora, por lo tanto el método de aprendizaje es muy óptimo, aun cuando en algunos casos se requiere un poco más de imaginación. La visualización resulta atractiva para el estudiante, resultando en un mejor aprovechamiento, ya que podremos utilizarlo tanto en clases como en laboratorio, en nuestra misma casa, ¿no? Bueno, y en bibliografía utilizamos este libro de aplicaciones de tecnología mecánica de Felipe Frey, de tecnología mecánica de Tomás, y de tecnología industrial, el tomo 3 de Vicente López Navarro, y también utilizamos los PDF que se nos fue asignado por usted ingeniero,
el de programación imaginado CNC y el PDF de guía de Unisoft. Bien, y de esta forma concluimos con la presentación del proyecto final. Esta presentación estuvo a cargo de Camacho Moreno, Ansaldo Blacut, Puma Aguilar y mi persona, Mariscal Baigor. Espero que haya sido de su agrado, ingeniero.